Mega Elecciones. 7 de la mañana con 27 y vamos a hablar un poquito de política porque ya no queda nada para las elecciones presidenciales en nuestro país. Se queda, claro, un poquito menos de un mes y ya se encuentra acá en el estudio con nosotros Mauricio Morales, porque de verdad tenemos nuevos números por parte de las encuestas. Tuvimos la encuesta CADEM, la encuesta Criteria, y al parecer Janet Jara sigue liderando y José Antonio Kast se podría haber estancado un poco, ¿no? ¿Cómo estás, Mauricio? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Faltan 34 días para las próximas elecciones presidenciales y legislativas. Y las tres encuestas del fin de semana van más o menos en la siguiente dirección. En primer lugar, un empate estadístico sin perjuicio de algunas diferencias que reportan ciertas encuestas de opinión, particularmente CADEM, que le entrega una ventaja a Janet Jara, pero hay empate estadístico entre Janet Jara y José Antonio Kast. Todas las encuestas están mostrando eso. En segundo lugar, se estancó la arremetida que tuvo Evelyn Matei acortando distancia con José Antonio Kast, que en su minuto, hace 2 semanas de hecho, llegó a estar en cerca de 6 puntos, ahora se estira a 9. Y en tercer lugar, que los candidatos que vienen como más de retaguardia, como Kaiser o Parisi, confirman que están en 2 dígitos y se encuentran cada vez más cerca de Evelyn Matei, según la encuesta CADEM. Claro. Vamos a ver el escenario de la primera vuelta. Veamos. Aquí está. Ahí está, claro. En primer lugar, entonces, Janet Jara, hay una diferencia de 1 punto porcentual con respecto a la semana anterior. Ese punto porcentual no alcanza a ser estadísticamente significativo, por lo tanto podríamos decir que no hubo variación en sus apoyos. Lo propio con José Antonio Kast es parte de lo que les comentaba recién. Él llegó a marcar 29, 30 puntos en algunas encuestas, llegó a 23 y parece que está comenzando a conocer su piso. Tercer lugar, Evelyn Matei. Evelyn Matei venía de un alza. Si tuviéramos la barra anterior, eran 17 puntos, ahora está en 14 puntos, se aleja un tanto más de José Antonio Kast, de los 6 puntos que comentábamos hace un par de semanas, a 9 puntos en esta oportunidad. Se le aproxima también sin variar, eso sí, Johannes Kaiser, 11 puntos, está solamente a 3 unidades de Evelyn Matei, y luego Franco Parisi con 10, Harold Maynicol 3, Marco Enrique Ominami 1, Eduardo Artres 1 y los no votaría, no sabe, no contesta, que es un 9%. Ese es el panorama que tenemos de acuerdo a CADEM. Ahora, claro, esto se ha mantenido relativamente similar en las últimas semanas, pero lo que llama mucho la atención es el escenario de la segunda vuelta, porque el panorama cambia rotundamente. Es decir, en una segunda vuelta entre, por ejemplo, entre Jara y Kast, seguiría ganando Kast, ¿no? Pero, por ejemplo, y le ganaría a Kast por 11 puntos. 11 puntos, sí, exactamente. Pero si la segunda vuelta fuera Jara-Matei, Matei superaría a Kast por más puntos que José Antonio Kast. Claro. Si vamos más al extremo, claro, si Franco Parisi se compitiera la segunda vuelta con Janet Jara, también le gana. También le gana, sí. Qué curioso, El ¿no? único escenario en el que Janet Jara sería competitiva electoralmente es con Johannes Kaiser. Ahí la encuesta CADEM entrega un empate en 39 puntos. Pero con los otros candidatos, Janet Jara estaría perdiendo. Claro, todo el mundo dice que la segunda vuelta es una especie de deporte nuevo, pero no es tan así. Los candidatos llegan con un piso electoral y luego tienen que trabajar para conseguir el 50% más 1, que es el que les da el triunfo de manera definitiva. El crecimiento de Kaiser, por ejemplo, ya lleva 12 mediciones sobre Parisi. Es una buena noticia para la derecha porque en el fondo están manteniéndose con buen apoyo los 3 candidatos de la derecha pensando en una segunda vuelta, ¿no? Sí. Porque ahí se deberían reunir todos estos apoyos. Deberían reunirse de manera muy natural. Mucha gente dice en la noche del día 19, del día 16, perdón, de la primera vuelta, va a ser muy importante lo que vayan a decir Kaiser y Matei en caso de que Kast pase a la segunda vuelta, cuando en realidad la derecha, a diferencia de la centroizquierda, suma de manera muy automática en cada contienda electoral. Por ejemplo, cuando el presidente Piñera se presentó el año 2017, los votos de Kast fueron inmediatamente en la segunda vuelta hacia Piñera, y los votos de Sebastián Sichel también viajaron de manera muy natural hacia la candidatura de José Antonio Kast en la segunda vuelta de 2021. Entonces, claro, la élite de derecha puede decir una cosa, pero las bases van a sumar de manera muy natural. Esa es una gran ventaja que tiene la acá derecha. Tenemos a Janet Jara liderando la primera vuelta con 28 puntos, pero ya no ha variado eso. Si se suman los votos de los otros candidatos de la izquierda, de la centroizquierda,
son 4% de Harold McNichols o 3%, solo 1% de Marco Enríquez. Artés prácticamente no está marcando. Entonces el crecimiento puede ser nomás 7 puntos. Sí, tiene poco margen. Para la segunda vuelta. Sí, eso es cierto, tiene poco margen, tiene menos margen en comparación con los candidatos de derecha, pero ella tiene como punto a favor, Gonzalo Florencia, el hecho de que su coalición política en las elecciones recientes de alcaldes, gobernadores, concejales, consejeros regionales, estuvo al borde del 40%, 45% en algunas de esas elecciones, por lo tanto todavía esto no está totalmente definido. La gran duda de aquí en adelante es si va a existir un apriete final de Evelyn Matei sobre José Antonio Kast y si es que van a llegar al día de la elección con una distancia menor a la que se está mostrando al día de hoy. Ahora, esto es lo que la gente dice como a grandes rasgos, pero la elección espontánea en cuanto a las expectativas, ¿cómo queda? Sí, a ver, acá tenemos algunas cuestiones a destacar. La primera es que las dos primeras candidaturas tienen un pequeñísimo retroceso. El 38% cree que va a ser José Antonio Kast el próximo presidente, el 32% cree que va a ser Janet Jara. Insisto, pequeñas variaciones. Entre ambos suman el 70%, es decir, 7 de cada 10 chilenos cree que el próximo presidente va a ser uno de los dos. Y de manera muy sorprendente desde mi perspectiva, Evelyn Matei marca solamente un 7%. Franco Parisi 7 e incluso Johannes Kaiser con 8 puntos. ¿Cuál es la cuestión central acá? Esta pregunta de expectativa presidencial es muy dependiente de la intención de voto. Es decir, si la intención de voto explota en un candidato, estos números debiesen reaccionar de manera automática. No es al revés. No es que la gente crea que va a ser alguien el candidato, el próximo presidente y modifique su intención de voto. Acá primero va la intención de voto y después la imagen de triunfo. Oye, pero se pegó un salto en la expectativa Kaiser. Yo creo que es primera vez que tiene mejores números que Matei en términos de quién cree que va a ser presidente o presidenta. Claro, él ha tenido una campaña bueno, que todo esto muy marginal, es muy marginal, sí claro. estamos de acuerdo. Pero él ha tenido un despliegue territorial muy llamativo, tiene un bus, hace puntos de prensa muy breves, muy contundentes, ha ido a todos los programas de televisión que lo han invitado, por lo tanto ha estado mucho más visible en los medios de comunicación y eso perfectamente es lo que le puede estar dando cierta ventaja muy marginal respecto a la expectativa o imagen de triunfo. Vamos al escenario de primera vuelta. Sí. Este es el que más me gusta y les voy a explicar por qué. ¿Por qué? Acá lo que se está haciendo, lo que hace CADEM es realizar una especie de primer pronóstico. ¿Sí? Ya. Lo hace en base 100. Les voy a explicar qué significa en base 100. En base 100 significa que se excluye del conteo a las personas que no respondieron la pregunta, que no supieron o que no les gusta ninguno. Ese 9% que vimos en la primera lámina. Se excluye y se recalcula todo nuevamente. ¿Ok? Entonces, ahí ustedes ven. En esta proyección, si sumamos todos, nos dan 100 los porcentajes de cada uno de los candidatos. Tenemos a Janet Jara con un 31, pero fíjense acá, la encuesta afortunadamente incluye el error muestral. Entonces, ¿qué significa esto? Que la estimación puntual es 31%, pero que ese 31% se mueve entre 28 y 34. Es decir, en el peor escenario, Jara obtendría 28, en el mejor 34. José Antonio Kast, 25% de estimación puntual con este rango de 28 a 23. Entonces, fíjense acá, como se topan los intervalos, este va de 34 a 28 y este va de 28 a 33, es aquí donde nosotros declaramos empate estadístico. Claro. ¿Sí? Los intervalos se están topando, se están entrelazando. Evelyn Matei con 16 puntos, cuya variación va de 18 a 14. Johannes Kaiser, 12 puntos, va de 14 a 10. Nuevamente acá, ¿se También fijan? sería Tenemos Hoy son buenos alumnos de estadística, ¿eh? Bien. Todo esto primero Acá tenemos a Parisi con un 11%. Él no alcanza a empatarse con
Con ninguno, pero, o sea, sí, se alcanza a empatarse con Kaiser. Entran ahí, se topan los intervalos, pero no con Matei. Luego tenemos a Harold McNichol con 3, Meo con 1 y Eduardo Arter con 1. Este es el primer pronóstico que realiza la encuesta CADEM, insisto, sobre base 100, incluyendo los intervalos de confianza y realizando las estimaciones de acuerdo a la pregunta de intención de voto, pero insisto, descontando a estos no saben o contestan. Bien pegados, ¿ah? Bien pegados con esta apreciación de la primera vuelta. Bueno, confirma que debería haber una segunda sí o sí. Eso seguro. Pero con un resultado en primera que hasta ahora estaría bastante reñido, no sería una diferencia importante. Claro, a ver, en todas las segundas vueltas, salvo la del año 2021, siempre el presidente electo en esa segunda vuelta había pasado a esa segunda vuelta en el primer lugar. En la última elección, en la elección de 2021, fue la primera oportunidad en la historia en que un presidente electo perdió la primera vuelta, que fue el presidente Boric, y luego ganó el balotaje de manera bastante cómoda. Claro. Bueno, vamos a seguir paso a paso esta carrera presidencial, ya queda cada vez menos. Empiezan nuevos elementos que yo no sé si podría mover la aguja como ha sido en otras elecciones. Por ejemplo, franja electoral y toda esa presencia. ¿Está sirviendo? ¿No tiene impacto? No sé si me puedo extender, pero pues tengo 30 Chris, segundos. avísanos. Mira, hay dos tipos. Dale nomás. Mira, hay dos tipos de indecisos. Está el indeciso que marca este 9% y toda la gente dice, oh, ya no quedan indecisos, ¿verdad? Porque es solamente un 9%. Claro. Sin embargo, cuando a la gente, según la encuesta Pulso Ciudadano del mes pasado, se le hace la pregunta de intención de voto, a reglón seguido se le pregunta si es que está muy decidido, poco decidido o nada decidido respecto a votar por ese candidato que escogió en la pregunta de intención de voto. Y cuando se hace ese cálculo, ese volumen de indecisos es de casi el 22%. Entonces, claro, uno dice, oye, las encuestas nos están mostrando que hay solamente un 9% de incertidumbre. Mi punto es que hay dos tipos de indeciso. Está ese indeciso del 9%, pero también está este otro indeciso que marca preferencia, pero que al mismo tiempo dice, uy, no estoy tan decidido a votar por ese candidato. ¿Y saben por qué se produce eso? Por la magia del voto obligatorio. Con voto voluntario la gente decía, respondía a esa pregunta y decía, no voy a ir a votar. Claro. Ahora, como no tiene esa opción, se debe inclinar por alguno de los candidatos, pero cuando le preguntan, esas preferencias son sumamente hay un 22% que perfectamente podría llegar a la urna, ¿sí? Y podría cambiar de opinión en el momento. Sí, exactamente. O sea, tenemos un electorado blando que a lo mejor no estamos leyendo muy bien. Y creo que eso le sucedió a José Antonio Kast. Tenía un electorado muy duro que llegó al 29-30% y ahora parte de ese electorado bajó a 23%, o sea, había cerca de un 6-7% de elector blando que migró hacia alguna de las otras candidatas. Y dentro de las temáticas que siempre aparecen en las encuestas también, porque siempre han sido seguridad principalmente, combatir la delincuencia, frontera, y de ahí venía economía. ¿Eso se mantiene? ¿Como Eso se va a mantener, sí, se ha mantenido casi siempre en todas las encuestas de opinión como la pregunta más, o el problema más relevante que tienen los chilenos, delincuencia, pero se está acercando muchísimo los asuntos relativos a economía y es ahí donde uno esperaría que Evelyn Matei marque cierta diferencia con los otros candidatos considerando su experiencia tanto en los municipios como en el Congreso, en las distintas comisiones que veían presupuesto, de hecho. Quedan varios debates, ¿eh? Los debates sí que influyen. Las presentaciones de los candidatos y candidatas pueden marcar, sobre todo cerquita de la elección. Pregúntenle a Sebastián Sichel. En uno de los debates, en uno de los debates, cuando Yarna Proboste lo emplaza y le dice que fue lobista del gas, ahí comienza el calvario de Sebastián Sichel retrocediendo y Kast recibiendo con los brazos abiertos a los votantes que se iban escapando de la candidatura de Chile Vamos en ese entonces. Sí, bueno, hablando también de debates, mañana están todos invitadísimos a ver el debate de Nadie que se va a llevar a cabo a las 12:45, transmite Mega a través de todas sus plataformas, Radio Infinita también, vamos a tener una tremendísima cobertura y es donde se van a poder enfrentar y ver las caras también todos los candidatos a esto que queda ya casi un mes para las elecciones presidenciales. Muchas gracias, Mauricio. Nos vemos. Gracias, Mauro. Buen día. Chao.